99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Los niveles de inseguridad del país durante el sexenio de López Obrador han rebasado muchos de los registros históricos de violencia: homicidios, secuestros, desapariciones, feminicidios, asaltos. Aunque la violencia afecta de formas distintas a todo el territorio nacional, las carreteras mexicanas se han vuelto una ruleta rusa para los conductores de transporte de carga. El alza en los secuestros, robos, asaltos y homicidios ha orillado a que algunos grupos de transportistas se unan en paros nacionales para exigir al gobierno una respuesta a la inseguridad, que no solo no los deja hacer su trabajo, sino que pone en riesgo su seguridad y su vida. La respuesta del presidente ante las protestas ha sido la de desprestigiar las exigencias de los operadores de camiones y decir, para variar, que se trata solamente de un movimiento politiquero que va en contra del gobierno de la transformación. El desdén con el que reaccionó López Obrador ante el problema de inseguridad en las carreteras se aleja mucho de la realidad. Los operadores de camiones en el país se encuentran totalmente desamparados. María Guillén es editora de la revista Nexos y se dedicó a entrevistar a operadores de transporte de carga en distintas partes del país para su reportaje titulado Los últimos días del hombre camión, publicado en la edición de mayo de la revista Nexos. María, para quienes no saben nada del tema, hagamos un recuento de lo ocurrido con las manifestaciones de transportistas. El primer paro fue organizado por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y estaba programada para el 5 de febrero de este año, aunque finalmente no se llevó a cabo del todo debido a que se lograron algunos acuerdos, ¿cierto? Así es, en la Ciudad de México, al menos, que iba a ser el punto principal de manifestación, se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Entonces no sucedió en la Ciudad de México, pero sí en otras partes del país. Sin embargo, apenas 10 días después, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas convocó a otro paro, el cual atrajo a miles de transportistas que marcharon en diversas zonas del país. ¿Cómo describirías la situación actual de los transportistas? ¿Y qué los llevó a recurrir a estos dos paros para hacer efectivos sus reclamos? Es una situación completamente inusitada, ¿no? Si bien ha habido como movilizaciones en el pasado por el aumento de la gasolina, también hay que señalar que, por ejemplo, el mundo del transporte es muy diverso, ¿no? Están agremiados en distintos sindicatos. No es lo mismo un chofer que trabaja para una empresa privada, no es lo mismo un operador de transporte que maneja su propio camión, no es lo mismo una empresa que un sindicato. Entonces, en ese mundo gigantesco, estas asociaciones tienen peticiones, ¿no? Todos los días. Es decir, dicen como, quiero que haya estas condiciones, quiero que haya estos cambios. Pero un fenómeno que es nuevo es que todo el mundo del transporte está siendo afectado por el tema de la inseguridad. Entonces es la primera vez que se hacen estos paros, estas manifestaciones para exigir algo muy básico en realidad, que es no podemos circular, nos están matando en las carreteras, ¿qué hacemos? Justo ante esta diversidad de actores que dices, todos son transportistas, pero en medidas diferentes, de acuerdo con, regímenes diferentes. ¿Cuáles son las demandas de los conductores de camiones? La general es, buscamos seguridad, pero ¿hay alguna demanda más puntual de cómo quieren que se lleve a cabo eso? Yo quería contar una historia a partir de las manifestaciones. Entonces yo quería ir a cazar la gran noticia, irme a ver qué estaba pasando. Cuando llego al lugar no hay nada. Este primer paro que se canceló. Me desmotivo un poco, pero en el siguiente paro, que sucede el 15 de febrero, el presidente López Obrador hace una declaración en la que dice, esto es por motivo politiquero, ¿no? Estas manifestaciones solo tienen el propósito de desestabilizar a mi gobierno en época electoral. Y yo digo como, bueno, no sé si eso sea cierto o no, ¿por qué no le preguntamos a los transportistas por qué se están manifestando, qué quieren? Me meto a Facebook, hago un perfil y literal voy localizando así a organizaciones de camioneros, hablo con dirigentes, hablo con transportistas, les digo, hola, ¿me puedes contar qué está pasando? Y lo interesante es que es algo muy sencillo y en ese sentido es muy complejo. O sea, ellos no tienen idea por qué hay más inseguridad. Nadie les está explicando a qué se debe que en los últimos años haya así aumentado cañón la inseguridad. Y eso es por lo que protestan. Es interesante justo que ojalá fuera por un motivo político, ojalá que fueran demandas políticas, pero en realidad es algo muy sencillo, como de un día para otro mi trabajo se volvió mucho más riesgoso. Las primas de las aseguradoras
de un año a otro se duplicaron, les pusieron así como muchísimas restricciones y de pronto ellos dicen, no nos estás ayudando y estás viendo que esta situación está escalando y no solo eso, sino que estás desestimando nuestra experiencia. Entonces creo que de eso se trata, o sea que más que demandas o como un pliego petitorio, como puntos concretos, hay un fenómeno que no estamos entendiendo y que está sucediendo y esa es la realidad del día a día. Y que no estás reconociendo. Ajá, y que no estás reconociendo. Justo me gustaría que me contaras cómo fue tu acercamiento con ellos. ¿Estaban dispuestos a hablar? ¿Cómo los escuchabas? No sé si hay alguna historia en particular que te haya removido y que te haya aclarado mucho el tipo de experiencias y sentimientos con los que viven estos transportistas. Para mí fue muy duro entender este mundo y escucharlo y saber que el mundo del transporte no es solo como un trabajo, ¿no? Para todas las personas que se dedican a esto, ser operador de transporte, ser empresario de transporte es un modo de vida. Por eso hombre camión. Por eso hombre camión, porque un hombre camión es una persona que en general trabajó muchos años para un tercero, trabajó como manejando los camiones de una empresa y de pronto con el dinero que ahorró, como en todos estos años se pudo comprar su propio camión, lo cual le da como más libertad, más autonomía, etcétera. Y en ese sentido para ellos no es como un simple trabajo que pueden dejar. Y creo que esa es la tragedia de esta situación, que al ir platicando con ellos fui como obteniendo este sentido de, manejar, operar un camión, ir manejando en las carreteras de México requiere una personalidad, ciertas habilidades, o sea, es estar mucho tiempo solo de tu vida, ¿no? Como ir en la carretera solo, sin tu familia, pasar mucho tiempo sin hablar con nadie, ese tipo de cosas y son personas que llevan años en este oficio, ¿no? Es platicar con señores que llevan 20 años en esto y que de pronto, de un día para otro, dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer mi trabajo. Y creo que esa es una de las cosas más duras, ¿no? Por ponerte un ejemplo, porque me preguntabas como estas historias, ¿cuál de los testimonios fue como el que más me quedó marcado? Tienes historias de transportistas que se fueron a Estados Unidos, ¿no? O sea, gente que ya no puede trabajar aquí y que se fue a Estados Unidos. Tienes historias de gente que la dejaron secuestrada de que 18 horas sin saber por qué. Y tienes esta historia de un operador que transporta azúcar, ¿no? En las carreteras de Veracruz. Y un día en la carretera de Esperanza, que es una de las más peligrosas del país, que es Veracruz-Puebla, lo que sucede es que cierran el paso de la carretera, a él lo asaltan, lo secuestran en su camión, lo dejan como varios kilómetros después en Oaxaca. Llega caminando a una gasolinera sin ropa y dice que el de la gasolinera está tan acostumbrado que le dijo como, sí, usa mi teléfono, ¿sabes? O sea, como si fuera algo totalmente cotidiano. Y ya no, le marca a su familia, le dice, vengan por mí, etcétera. Pasan 3 días, se pone a buscar su camión para ver si lo encuentra como en alguna carretera. Lo encuentra en Oaxaca muchos kilómetros después. ¿Qué sucede? La policía lo quiere extorsionar y lo quieren culpar a él por el robo de su propio camión. Entonces, como esa cadena de extorsión no se termina, porque lo que yo aprendí de este reportaje es que la autoridad también los extorsiona. O sea, es decir, es una cadena de extorsión y como la autoridad no destraba procesos, sino que al contrario, los complica y les hace la vida, pues, de cuadritos, básicamente. Además de este tipo de cosas como los asaltos, ya mencionaste secuestros y bueno, por supuesto el peor que es el asesinato de los conductores, ¿qué otro tipo de violencias viven los transportistas en este país? Creo que hablando de las autoridades es interesante porque la autoridad ejerce una violencia constante contra el transportista cobrándole cuotas de manera injusta. Uno pensaría que si te roban tu camión, pues tú eres víctima de un delito y por lo tanto tienes derecho a ciertas cosas, pero no, al contrario, ellos, digamos, si encuentran el camión y están en un corralón, tienen que pagar cifras de cientos de miles de pesos. Es una cadena en la que ellos salen perdiendo porque pierden con las aseguradoras, pierden con el crimen, pierden con las autoridades. Con los patrones, cuando es el caso, me imagino. Y es un trabajo cada vez más inseguro, hablando de qué tipos de delitos. Es interesante que, por ejemplo, dicen que ya no hay puntos de descanso. No sé si tú sabes lo que son las cachimbas. No tengo idea. Las cachimbas son como estas cantinas, estos lugares donde ellos toman alimentos, comen, etcétera. Y son como estos puntos de descanso donde ellos, según la norma oficial, pueden manejar de que un número de horas y luego tienen que descansar otro número de horas. Casi nadie lo cumple.
estos eran como lugares seguros donde ellos se podían parar. ¿Qué sucede? Ya no existen estos, o sea, lo que me platican todos es nadie se detiene. No, y la locura que genera eso en horas de sueño, de que puedan ejecutar bien su trabajo, de que ellos mismos no se pongan en riesgo a la hora de manejar, en primer lugar a deshoras por zonas peligrosas, pero además más tiempo de los que sus cuerpos aguantan, ¿no? Claro, y sus cabezas, es un y su tema salud de mental también. consumo de estupefacientes, empiezan a salir otros temas que además de vivir una situación de violencia e inseguridad, también ponen en riesgo sus vidas de otras formas. Ahora, ¿en qué carreteras y autopistas del país en específico te contaron que son las que sufren de mayor inseguridad? Puebla, Veracruz, aunque algo que se me hizo muy fuerte es que como antes en el léxico ellos hablaban de puntos rojos, ¿no? Como hay estos puntos rojos, ahora no hay puntos rojos. Todo está en rojo. Todo está en rojo. Lo mismo con los horarios. Antes circular de 6 de la mañana a 6 de la tarde estaba bien. Ya no es el caso, ¿no? O sea, como todo se va haciendo más inseguro, esos pequeños escapes dejan de existir y justo la pregunta que ellos se hacen y que yo me hago y que en general creo que es ¿pero por qué, no? ¿Qué cambió? ¿A qué se debe la alza de inseguridad en las carreteras? Que más allá del crimen organizado, que podría ser nuestra primera respuesta y probablemente certera, ¿hubo algún ejemplo, por ejemplo, de modificaciones en las autoridades que custodiaban caminos y carreteras? O sea, ¿qué cambió para que la cosa se haya modificado tan drásticamente? Ellos hablan del cambio que hubo de Policía Federal a Guardia Nacional. De un día para otro se salen los elementos de la Policía Federal que custodiaban carreteras, que tenían cierta especialización, cierto conocimiento. Entra la Guardia Nacional. ¿Cuál es la experiencia que ellos tienen con eso? Pues que son chavos que ni siquiera pueden manejar un vehículo, que no los pueden talonear. O sea, que incluso para el tema de la extorsión decían como no, pues es que los otros mínimo nos pedían mordida mejor, porque sabían de qué estaban hablando. Ellos ni siquiera nos pueden multar bien, talonear bien, porque no saben qué traemos en las cajas, no conocen las medidas, etc. Y el segundo punto, que es muy interesante, es que se tiene la percepción de que la orden que se le da a los elementos de Guardia Nacional es no intervenir. Entonces, siempre que hay un evento, un asalto, un evento delictivo, la orden que se da es no intervengas. En los testimonios sale mucho este tema como de, a ver, a mí me asaltaron, a 300 metros había una patrulla de Guardia Nacional. A pesar de que la Policía Federal tuviera un menor número de elementos, que era como 10,000, y la Guardia Nacional supera muchísimo ese número, la autoridad está ahí, pero no sabemos qué función cumple actualmente. Y los conductores no lo saben tampoco porque no reciben asistencia y a veces los extorsionan, etc. Entonces es un tema que apenas estamos viendo cómo ese cambio institucional y cómo estas nuevas dinámicas con la autoridad, pues el efecto que tienen ha sido ese. El desamparo. Uh-huh. Y por último, María, la pregunta del millón. ¿Qué alternativas tienen los operadores para intentar mantener su trabajo, ejercerlo de manera más o menos segura? Creo que lo interesante de estudiar violencia a partir de testimonios, más que de cifras o de datos, es que te dan una idea de qué preguntas hacerte más que qué respuestas tenemos. O sea, yo creo que los transportistas no tienen en este momento una alternativa a la inseguridad porque ni siquiera conocemos exactamente las causas de esa inseguridad. Y creo que el reportaje refleja cosas interesantes como que, por ejemplo, el crimen organizado se viste de policía o hacen como estos como retenes en los que se disfrazan de Guardia Nacional. Entonces como que hay esta ambivalencia entre qué es una autoridad y qué no, y qué papel cumple, que para empezar pues no te da mucha salida. O sea, lo único que puedes hacer es tratar de escapar. Ellos van acompañados de un monitoreo GPS, van en el WhatsApp, ¿no? Tienen como, si pertenecen a un sindicato, a una organización, pues ellos los van monitoreando, les van diciendo más o menos, pero son como soluciones muy... O sea, como estos paliativos, ¿sabes? Que realmente muy superficiales. Y más bien yo creo que lo que hay que preguntarnos es ¿en qué momento la extorsión cobró tanta importancia como sistema económico para sacarle dinero a las actividades productivas en México? Porque no solo son los transportistas, es todas las cadenas económicas. Estamos viendo cómo se ven afectadas por sistemas en los que hay cobro de derecho en piso, etcétera. Y en este caso, sacar dinero de las multas, de la grúa, de la mordida, del asalto, pero sobre todo, y algo como con lo que me gustaría cerrar,
Es que creo que lo más duro es que si bien los transportistas estaban acostumbrados, ¿no? Como Sí, eso es durísimo. A vivir con la inseguridad. O sea, yo hablé con la mayoría, ya los habían asaltado, pero lo que ahora es nuevo y lo que ahora dicen como cómo vivimos con esto es que los matan y no saben por qué, ¿no? Los matan aunque la carga vaya asegurada, o sea... Aunque paguen, aunque den la extorsión, todo. Como que ya es una violencia que no responde a una lógica que ellos puedan... Utilitaria, económica, ¿no? Como que para ellos la pregunta y lo duro de esto es, ¿me pueden matar por hacer mi trabajo y no sé por qué, ¿no? Más que respuestas me gustaría como generar todas estas preguntas de esta realidad que las autoridades pues quizá no te pueden ofrecer una solución, pero mínimo creo que reconocer el problema es como muy grave que no se reconozca. María Guillén es editora de la revista Nexos y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios y pueden conocer su reportaje en el número impreso de la revista Nexos de mayo. Nunca puede estar uno lo bastante solo cuando escribe. Nunca puede uno rodearse de demasiado silencio. La noche resulta poco nocturna. La mejor forma de vida para mí consistiría en encerrarme lo más hondo de una vasta cueva, con una lámpara y todo lo necesario para escribir. Me traerían la comida y me la dejarían siempre lejos desde donde yo estuviera instalado, detrás de la puerta más exterior de la cueva. Ir a buscarla en camisón a través de todas las bóvedas sería mi único paseo. Lo que sería capaz de escribir entonces, de qué profundidades lo sacaría sin esfuerzo, pues la concentración extrema no sabe lo que es el esfuerzo. Este extracto pertenece a una carta que le escribió a Félix Bauer, uno de los escritores más extraordinarios de la historia de las letras, y de quien, con esta entrevista, conmemoramos su centenario luctuoso, Franz Kafka. El escritor checo, nacido en 1883, es mayormente conocido por obras como La Metamorfosis, El Castillo o El Proceso, novelas que exploran temas como la alienación, el mundo administrado y la burocracia opresiva de la modernidad. Sin embargo, Kafka es mucho más que eso. Fue autor de una importante cantidad de relatos, cartas, diarios y novelas. Una propuesta literaria fundamental para la literatura del siglo XX y la historia de las letras en general. Una obra que incluso hoy, a 100 años de su producción, nos permite entender la desesperación y la incertidumbre de nuestros tiempos. Leer a Kafka no es sencillo. Esa especie de estilo neutro que reduce las metáforas al mínimo, que empobrece la lengua hasta la parquedad, plantea una literatura que no busca explicar, sino más bien presentar imágenes de ese mundo extraño que es la modernidad. Sus personajes inapropiables, sus acontecimientos seriales y sus narradores indiferentes, aunados a la interrupción, la postergación y el anonimato, generan el simulacro de una literatura impersonal, que es, a la vez, el más grande sello de lo kafkiano. En este episodio de Control de Cambios nos acompaña desde Praga Alessandro Triaca Sánchez, escritor y periodista, para hablar de la figura del autor checo, la relevancia de su obra y las celebraciones que están teniendo lugar en Praga para la conmemoración de este centenario. Alessandro, para quienes aún no han tenido la fortuna de leer al escritor checo, ¿quién es para ti Franz Kafka? Pues para mí es un escritor que cada vez me gusta más. Y esto lo digo porque creo que Kafka es uno de esos escritores exigentes a los que creo que uno se aproxima a través de las relecturas. Hablando con la gente aquí en Praga, con personas normales, me doy cuenta que mucha gente lee a Kafka únicamente como en la escuela, ¿no? En estas lecturas obligatorias. Y no van más allá porque quizá por lo mismo de que tanto nos dicen que es un escritor tan impresionante, tan exigente, tan trascendental, quizá eso ahuyenta a las personas o le pone una carga innecesaria. En mi caso, creo que esa primera lectura que habrá ocurrido, no sé, en la adolescencia, pues algo se clavó y en las siguientes lecturas, tiempo después, un círculo más cercano, pues ya algo se va esclareciendo en la tercera relectura. No es que no se entienda desde el principio, sino que van apareciendo nuevas capas. Y ahora en mi caso, a raíz de que vivo en Praga, he tenido otra nueva aproximación, ya también con el aspecto emocional de ser la ciudad donde vivió. Y francamente, cada vez entiendo mejor a la gente que cae como de rodillas ante Kafka, ¿no? Pero creo que es eso, se requiere acercarse muchas veces, ¿no? Una obra, porque al final de cuentas creo que es un autor inagotable.
Totalmente, creo que comparto tu experiencia en ese sentido. Yo como tú y como la mayoría me imagino de los estudiantes mexicanos leí La Metamorfosis cuando iría yo creo en prepa o secundaria tal vez. Y me imagino que en Praga pasa un poco lo que nos puede pasar aquí, digamos allá pasa con Kafka lo que aquí nos podría pasar, no sé, a lo mejor con Mariano Azuela, con Martín Luis Guzmán, ¿no? Que tienen estas obras o muy icónicas o esta obra muy abundante que un poco la lees por obligación y entonces a veces el deleite literario se puede postergar por eso, pero Kafka es una figura que genera muchas caricaturas, ¿no? Que si odiaba a su padre, que si era un ermitaño, que tenía un humor increíble, ¿no? O al revés, ¿no? Que era todo un Don Juan. ¿Por qué crees que la figura de Kafka se presta a tantos rumores, a tantos mitos que, como decías ya, terminan por a veces ahuyentar a sus lectores? Yo creo que viene de una cierta fascinación que tenemos todos, o yo tengo mucha gente, por esa idea del artista que se entrega con tal totalidad a la creación que termina enfermo, moribundo, con una vida trágica. No sé, también está el ejemplo de Van Gogh, etcétera. Ese tipo de historias que después de muerto viene el reconocimiento, etcétera. Entonces es como una historia de triunfo que creo que gusta mucho. Entonces esa parte, en el lado superficial, creo que es lo que atrae mucho de Kafka, ¿no? Pero de un modo más profundo, y está relacionado con eso mismo, creo que también causa una cierta fascinación la honestidad, ¿no? La honestidad que hay en esa entrega, la lucha. Lo que es curioso en Kafka es que hay una enorme cantidad de documentos sobre su vida privada, ¿no? Cartas, sus diarios. Uno puede asomarse cuanto quiera realmente a lo que estaba sucediendo en sus diferentes proyectos, y lo que se da a uno cuenta es que esa entrega total a la literatura no es de a gratis. Creo que esa es la gran lucha de su vida, la necesidad de tener que entregarse a la literatura de esa forma tan total y las consecuencias de eso, y en esa espiral lo que atrae tanto la atención y lo que también se explica mucho de su obra. Además vivió muy poco, ¿no? Vivió creo que 40 y pocos años. Con esta devoción a la escritura logró escribir mucho para el poco tiempo que estuvo vivo. Ahora, Alessandro, ¿cómo crees que Kafka ha influido en la literatura del siglo XX e incluso la literatura contemporánea, la de nuestros días? Creo que en eso hay como dos partes. La que más se menciona, y creo que curiosamente la menos importante, es la parte como profética que tuvo la obra de Kafka. En los primeros 20 años del siglo XX, esa personalización del individuo frente a poderes con los que no puede enfrentarse porque son poderes que no tienen rostro, ¿no? Es como un retrato fiel de lo que vendría con los gobiernos totalitarios, incluso en la propia Praga, ¿no? Con Checoslovaquia, y esa parte como profética se le da una gran importancia por lo general, y es creo que más que todo anecdótica, porque el valor de la literatura de Kafka sería el mismo incluso si nada de eso hubiera sucedido. Entonces yo creo que el valor literario de Kafka en realidad está en que de una aproximación tan personal haya arrojado luz a algo tan universal, ¿no? Que incluso pues se desborda la vida normal, y ahora tenemos el término, bueno, ahora desde hace mucho tiempo, kafkiano, ¿no? Que describe como un área de la existencia humana que como que antes no teníamos una palabra para definirlo, y creo que Borges decía cómo es tan poderoso eso que incluso funciona retroactivamente, ¿no? Como que uno podría leer algunas fábulas chinas o lejano oriente de 2000 años y pareciera que son kafkianos, ¿no? Entonces, eso es el poder de la literatura de Kafka. Creo que el hecho de que sea tan atemporal, ¿no? Y que se pueda situar también tan fuera de contexto. Uno no necesita saber quién era Kafka, qué estaba sucediendo en Praga en 1914 para entender o para aproximarse a su literatura, ¿no? Es algo que trasciende también a su lugar y su tiempo, y en eso hay un valor muy, muy potente, yo creo. Claro, eso es lo que dicen, que vuelve a un clásico, ¿no? Y este texto que hablas de Kafka y sus precursores de Borges es una maravilla. Y que iba un poco a mi siguiente pregunta, que es, a 100 años de su fallecimiento, creo que me has contestado ya, tú crees que la obra de Kafka sigue siendo vigente, pero te preguntaría entonces, ¿qué elementos de su narrativa crees que pueden resonar con los lectores actuales? Todo esto de lo kafkiano, ¿no? De la despersonalización del individuo frente a poderes que lo dominan, ¿no? Y a los que no puede, que tiene una lógica interna, una lógica propia, pero que el individuo no puede como afrontar, y de ahí esa noción como de absurdo y de inquietante que tiene esto de lo kafkiano. Pues creo que el mundo de las redes sociales, por ejemplo, pues hay una exposición que se llama Kafkaesque, como kafkiano,
Y son obras de diferentes autores que tratan de interpretar lo kafkiano más allá de la literatura. Y una de esas piezas, que se llama En Sílico, de un artista que se llama Matt Calypso, un ciervo, un venado hecho de metal, que está conectado a un motor que se conecta en tiempo real al algoritmo de Twitter y que se alimenta a partir de cada momento con la persona que está teniendo los mayores tweets de odio. Entonces, conforme suben o bajan esos tweets de odio, se mueve la escultura de este ciervo. Y lo que decía el autor es eso, ¿no? Que las redes sociales emiten ese juicio, ¿no? Como del proceso de Kafka, un poder como que quien se somete a eso ya está perdido, ¿no? Porque ¿contra quién te vas si estás ya en un juicio de las redes sociales? Otro elemento tan pertinente para hoy, para la sociedad actual, pues es esa eliminación de la barrera de lo público y lo privado, ¿no? Claro. Ahora, ¿podrías contarnos, justo ya mencionaste esta exposición sobre lo kafkiano, qué otro tipo de celebraciones, de actividades se están llevando a cabo en Praga por el centenario de Kafka? Mira, lo de Praga es muy curioso. Para los checos, Kafka es menos importante que para nosotros. Preguntar a la gente, por ejemplo, ellos no lo consideran checo. Ellos lo consideran un autor de Praga, pero como él escribía en alemán, Kafka venía de una familia judía, hablaba alemán, que era una minoría en Praga. En Praga el 80% de la gente hablaba checo. Pero entonces su alemán no era un alemán de la calle vivo, no era un alemán como nutrido de las expresiones coloquiales, sino que era un alemán de cartón un poco, que él había aprendido en la escuela. Y eso también se ve en su literatura. Un lenguaje parco, sobrio, desprovisto como de, no sé, de espíritu, ¿no? Sí, como estandarizado, como de diccionario. Exacto, entonces él como que tiene que canalizar todo su creación en ese lenguaje. Él no es alemán, por esto que te estoy contando, no es checo tampoco, porque el checo es como segunda lengua. También no es un judío practicante. No tenía realmente como un arraigo, ¿no? En ese aspecto tenía una orfandad, que es parte de su obra. Y lo que me decía mi vecino, que es un periodista de un periódico grande acá, me decía, tú si ves a alguien leyendo Kafka en Praga es un turista. Y a lo que voy es que muchas de estas celebraciones son muy grandes, pero son muy hacia afuera también. Que tampoco es que sea una apropiación como oportunista, porque Kafka vivió toda su vida aquí, o sea, salía poco, iba a Berlín un rato, pero realmente su vida transcurrió no solo en Praga, sino en el centro histórico, o sea, en la plaza de la Ciudad Vieja, que es donde hoy se concentra todo lo turístico. Ahí realmente está toda la vida de Kafka. Alessandro, por último, para aquellos que aún no han leído a Kafka, ¿por dónde recomendarías empezar? La verdad, yo creo que sus cuentos, como los relatos cortos, y aunque suene trillado para alguien que no ha leído, yo creo que La Metamorfosis sí sigue siendo como una buena puerta de acceso, pero más allá de la elección, yo creo que lo importante es acercarse, como perderle el respeto en el buen sentido, ¿no? Realmente acercarse de una manera más desacomplejada a la obra, leerla sin solemnidad, ¿no? Sin solemnidad. Alessandro Triaca Sánchez es escritor, periodista y autor de la novela Berlín Atómico. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.